vida en abundancia, que para nosotros es un privilegio y es un placer estar semanalmente acompañándoles a lo largo de una horita para hablar de la palabra del Señor y poder, pues eso, traer un mensaje de aliento que pueda bendecir sus vidas y pueda, pues, levantar sus corazones. Así es que me toca saludar a mi querido esposo. Muy buen día. Uy, qué romántica estás hoy con lo de... Es que la semana pasada estabas tú, Ah, entonces esta semana me toca a mí. bueno. Y como tampoco quiero que se sigan metiendo conmigo, pues entonces voy a ser súper maja, buena persona. Un día más estamos aquí, ¿no? ¿Cómo es esto de así que nunca me sale? Sí, pero es un poco friki. ¿No es friki o otra? Es que nunca me sale. Yo No, lo practico, pero no me te sale. sale. Pero es que yo te quiero. Bueno, yo también. Ya está. Pero no estamos aquí en televisión para decirnos que nos queremos. Eso ¿Ah, no? lo podemos hacer en cualquier otro lugar, ¿vale? ¿Ah, sí? Es que como nunca te lo digo. Bueno, No. queremos saludar a toda la querida audiencia en este día y sobre todo esperar que sean muy edificados con la palabra que tenemos. Y bueno, y con las novedades, con todo lo que estamos haciendo pro familia, con mis hijos no te metas. Todo lo Esa que me tenemos, gusta, ¿no? con mis hijos no te metas. Lo que pasa es que esa frase hay que decirlo con convicción. Con mis hijos no te metas. No te metas. O Que sea, se no están te metiendo. metas. Se están metiendo de lleno con Ajá. la ideología de género y otras Barbaridades. basuras y barbaridades, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que Ayer me pelearlo. llegó un audio Sí, buenísimo, sí. A ver, de danos información que nos enteremos. espectacular. Sí. O sea, para que vean lo ridículo que puede llegar a ser todo esto, ¿no? Ujú. Tú también lo recibiste en nuestro grupo de Con mis hijos no te metas internacional, pues uno de los que están, que es una persona muy relevante y muy inteligente, es, pues nada, el hombre hizo una llamada a un grupo, a un lobby feminista, ¿vale? Y se hacía pasar, ¿ok?, por un hombre que se había cambiado de sexo, Ajá. ahora era mujer, porque se había operado y se había cambiado de sexo, ahora se llamaba Nicole, ¿vale? Y entonces se hacía pasar para exponer la ridiculez, ¿vale?, del concepto, y llamaba a este lobby feminista pidiéndoles ayuda porque él, como hombre operado que se había pasado ahora al sexo femenino, se autopercibía embarazado, ¿vale? Entonces estaba yendo al hospital porque exigía que le hiciesen una ecografía Ujú. porque él se percibía autoembarazado, ¿vale? Y este lobby feminista le decía que la ley le amparaba, ¿vale? Y que tenían que hacerle esa ecografía, No me lo puedo ¿vale? creer. Para demostrar. Y entonces la directora o la vocal que estaba hablando con el hombre le decía, pero ¿tú te has hecho un test de embarazo? A un hombre, Ujú. ¿vale? A un hombre le estaba diciendo que se hiciese un test de embarazo para comprobar que estaba embarazado. Y entonces irse al hospital con ese test que comprobase que estaba embarazado, ¿vale? Y entonces le tenían que hacer la ecografía porque la ley le amparaba. A un hombretón que lo único que había hecho era cambiarse sus genitales, porque el sexo no te lo puedes cambiar, Claro. te puedes cambiar los genitales. Y el tío estaba como, que es un cristiano, ¿vale?, que está en contra, evidentemente, pero se hizo pasar por un hombre que se había cambiado los genitales y que ahora tenía genitales femeninos, ¿ok? Y entonces se llamaba Nicole y en consecuencia se autopercibía embarazado. Ujú. O sea, la tremenda locura. Y esta señora feminista le estaba diciendo que la ley le amparaba y que tenía que hacer una prueba de embarazo que demostrase que estaba embarazado y que tenía razón. Hola, ¿estamos locos? Que habrá alguien ahí, señores. O sea, te No hay puedes nada. cambiar tus genitales, pero tu sexo no te lo puedes cambiar. Claro. Pero Y bueno, un hombre, por más que se cambie los genitales a los genitales de una mujer, nunca podrá estar embarazado, por más que se autoperciba embarazado. No tienes matriz,
hola. O sea, así. Y yo estaba escuchando el audio, el hombre que bien lo hizo, porque mantuvo la compostura. Ajá. O sea, el tío tenía todos los argumentos. Claro, es un profesional que sabe las leyes y tal. Le decían, pues tú tienes que hacerte tu test de embarazo. Y él decía, no, no, porque las feministas dicen que los test de embarazo, ¿vale?, son homopatriarcales y exponen a la mujer a un sistema machista. Y aquel decía, no, no, es que yo no quiero pasar por ahí, yo quiero que me hagan la ecografía. Y yo me estaba tronchando de la risa, porque mira que el señor tuvo cuajo, ¿sabes? Y tuvo bien, o sea, un buen saber hacer, que las dejó expuestas como ridículas, porque ese es el pensamiento feminista que defiende la ideología de género. Ridículo. Bueno, para eso estamos con Mis Sí. hijos no te metas. O sea, Por cierto, puedes buscarnos en las redes sociales. Estamos con Mis hijos no te metas en España. Busca en Facebook, dale me gusta. Busca en Instagram, dale me gusta con Mis hijos no te por metas. favor. Y en Twitter, porque estamos arrancando en el país con Mis hijos no te metas. Todo Y lo que- queriendo derribar Mire, esa ideología ridícula. Tenemos dos metas. La primera es proteger a nuestros hijos de que no los activen sexualmente cuando son niños, ya lo quieren hacer en las escuelas y usted como padre tiene que protestar por eso. Pero la segunda es traer un poquito de sentido común. O sea, tan sencillo Por como favor, eso. O sea, por favor. que si tú quieres ser sirenita, lo seas, no hay Construyete un problema. acuario. Claro, hazte un acuario en tu casa, te metes ahí, eres la sirenita, no pasa nada. Pero ¿de no acuerdo? con mis Y yo hijos. te voy a respetar, pero con mis hijos no. O sea, tú a mi hijo no le vas a decir que es sirenita Ni te los vas a meter ni en tu caballito pecera. de mar, ¿de acuerdo? Nada de eso. Mi hijo es hombre y mi hija es mujer y no hay nada más que hablar. Eso es lo que yo le educo a No, mis no, hijos. no ellos que se construyan sus peceras, Claro. pero a nuestros hijos que no Que los lo dejen quieran tranquilo. meter en esas Yo peceras. respeto todo, pero las Que nos cosas como respeten a son. nosotros mi Porque pecera. fíjate que vivimos en tiempos donde la biología, la ciencia y el sentido común se están convirtiendo en algo transfóbico. Sí. Así de sencillo, ¿no? Sí. Pero bueno, métase con Mis hijos no te Por metas, favor. denle me gusta, apóyenos, ayúdenos, esto se está moviendo en toda España, ¿de Sí. acuerdo? Y bueno, y tenemos también el evento de Global Fest. De Global que Fest. Lo decimos todas las semanas, tiene que anotarse en Alicante, uno de los mayores eventos de la historia. Hemos alquilado un polideportivo. Vamos a tener gente ahí como Alex Zurdo y Daniel Calvetti en concierto. Para jóvenes vamos a tener a Alex Zurdo, a Itiel Arroyo, Daniel Calvetti. Para familias vamos a tener Guillermo y Milagros Aguayo de Salvemos a la Sixto Familia Perú. Porras, Enfoque. Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Y Rey Matos. Rey y Mildred Matos. desde Costa Rica, desde Desde Puerto Rico. Puerto Rico, de Catacumbas, Ajá. y con todo el movimiento de familias que tiene también. Y Queremos edificar las familias ahora que están siendo tan atacadas y queremos poner fundamentos sólidos conforme a la palabra de Dios y conforme al creador de la familia, que es Dios. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté bien edificado, para que nuestro corazón esté bien fundamentado, a modo que siempre podamos tener respuesta. No tanto para la sociedad, ¿vale? Porque cada uno decide creer en lo que quiere creer, pero sí para los que están dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras iglesias, nuestros hijos, nuestros nietos, que son ahora mismo los que están siendo bombardeados. Y nosotros como adultos y como gente responsable de cada uno de ellos, poder tener fundamentos y tener respuestas que darles, que edifiquen sus vidas y edifiquen sus corazones y no se dejen llevar de una manera muy civilina y muy popular, no se dejen llevar por estas corrientes que les van a dañar el destino. Efectivamente, así que tendremos 3 campus, tendremos un campus de jóvenes, un campus de entrenamiento para liderazgo de iglesias, Para pastores padres. y para padres, abuelos, tíos, ¿de acuerdo? Sí. Tendremos 3 seminarios, por ejemplo, uno de ellos es cómo comunicarme con mi hijo adolescente, muy interesante. Oh, sí. El ADN de la familia por Rey Matos, y luego los Calvetti van a traer otro material también. Y Sixto, que también hablará También acerca traerá de familias. su material. O sea, vamos a tener 4 cursos en esos 3 días, va a ser espectacular, no puedes faltar. También vamos a intentar en este congreso, como lo hicimos en el anterior, responder a las inquietudes y responder a las preguntas que cualquier asistente al congreso puedan tener. Entonces, vamos a querer llegar y alcanzar todos los ámbitos de la familia y cualquier duda que uno pueda traer en su corazón. Por eso va a ser tan relevante.
¿Y qué más cosas tenemos? Vamos a tener un campus para niños con Reyes ¿Niños? Escobar. ¿Campus de jóvenes? Y campus de jóvenes y adolescentes con Itiel Arroyo y con Alex Zurdo, etcétera, etcétera. O sea, imperdible. Sí, o sea, súper interesante. No podemos perdernos. Y le damos gracias a Dios por todo eso. Así que usted puede entrar www.globalfestalicante.es. Sí. Esa es la web. O llamarnos al 966720182. Ahí le dan toda la información. Exacto. 966720182. Le van a dar la información para Global Fest. Tiene que venir con toda su familia. Sí. Si usted es pastor, venga con su equipo de liderazgo. Avísenos que es pastor para darle un lugar Por favor. de prioridad también. Por y favor. bueno, Alicante va a ser una revolución del 2 al 4 de agosto Ajá. del 2018 con Global No nos Fest. detenemos. Bueno, y vamos a un tema, ¿no? Y vamos al tema de esta semana. Sí, tengo un tema interesante. Sí. Creo que como la to- semana pasada hablamos de ser extravagantes, ¿no? Ajá. Hoy queremos hablar de ser trascendente. ¿De Muy acuerdo? bien. Y todas esas palabras tienen un porqué y, oye, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Tranquilo, yo te lo voy a mostrar. Siempre, ¿no? siempre llega, siempre Pero llega. vamos a leer una historia y seguimos con la historia de Ana y Samuel. Ok. Y ahí estamos plantados unas semanas hablando cosas Bien. interesantes, ¿no? Y vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 10. Vamos a leer 10 versículos muy interesantes para aprender lo que es ser trascendente. Ok. Y porque Dios nos llama no solamente a ser extravagantes, como dijimos la semana anterior, sino también a ser trascendentes. Ok. Así que vamos a leer 1 de Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 10. No sé si lo tienes. Sí. Bueno, vamos para allá. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. ¿Sí?, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, le dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y respondió Elí: habla, que tu siervo escucha. Muy interesante el pasaje. Sí. Pero yo quisiera llevar a la gente al contexto real de Samuel. Ok. Porque nos creemos que Samuel era un niño que estaba en un monasterio siendo preparado para lo mejor. Como los tibetanos, claro, ¿no? sí, o sea, un rollo o sea, de eso. No, en meditación. Pero bueno, nada que ver, o sea, vamos a ir No a me la refiero realidad. enclaustrado. Sí, con una Sí. preparado para ser el mejor, el más grande. No, por ahí no va la cosa, ¿de acuerdo? Samuel vivió una niñez y una juventud muy extraña, ¿de acuerdo? Sí. O sea, para empezar, sus padres un día lo ofrendan a la iglesia y se lo dejan en manos de un sacerdote pobre que ni siquiera sabía manejar su casa y que el templo estaba arruinado por falta de personas que buscaran a Dios. Era el ministerio más fracasado que podía existir en ese tiempo. Ujú. Era una iglesia fracasada, no tenía gente, solo estaba el sacerdote perdió la visión, estaba ciego, tenía unos hijos que se llevaban lo mejor de las ofrendas, tenía unos hijos que se acostaban con las muchachas en la puerta de la iglesia. Terrible. Y Samuel fue ofrendado. A Samuel le roban la infancia, le roban la niñez, le roban el juego, le roban la vida porque lo ofrendan a Dios. Imagínate, la verdad es que viendo ese panorama, tampoco es que lo llevan al mejor lugar o a un lugar muy placentero. Ujú. Porque claro,
en esas condiciones no creo que para un niño fuese el lugar más apetecible en el cual crecer y en el cual desarrollarse, la verdad. El tema es que muchas veces vemos los resultados como lugar donde está Dios, pero a veces hay lugares que están vacíos, hay lugares que están arruinados, hay lugares que están viviendo lo que están viviendo, pero Dios está ahí. Ajá. O sea, tengamos cuidado con eso, ¿no? Pero, y luego, pues, Samuel veía a los padres una vez al año, porque cuando venían a Jerusalén, Claro. ¿de acuerdo? Lo veían, ¿de acuerdo? Entonces, una vez al año era visitado por sus padres, ¿no? Pero, quién le diría a Samuel? Esta es la reflexión que yo hago, ¿no? Que sería un hombre usado por Dios para levantar una nación que se había apartado de Dios y convertirlo en uno de los países más ricos, más relevantes y más poderosos de la historia del mundo. Exacto. Porque eso fue lo que hizo Samuel. Exacto. Por eso estamos hablando de ser trascendente. Ahora, debemos irnos a pensar lo que Samuel sintió. Porque no lo pensamos, ¿no? Qué bien, Samuel, el profeta, se levantó la nación. Señores, Samuel vivió en una situación muy difícil. ¿Qué era lo que sentía ese niño, no? Él no vivió como los demás niños. Probablemente desde la ventana de su habitación, aunque su habitación estaba al lado de la lámpara de Jehová, él miraba a la calle, veía a los otros niños jugar y se dio cuenta que su situación era diferente. Siempre en la iglesia. A mí me pasó, y creo que a ti también, porque somos hijos de pastores. Sí. Yo me recuerdo que tenía que terminar de jugar con mis amigos en la calle para irme al culto. Y todos los días había culto, todos los días había algo de la iglesia. Sí, de lunes a domingo. Y no podía tener o mantener una serie de amigos porque Samuel siempre se iba pronto. Y los sábados yo no podía salir porque estaba en la iglesia haciendo algo. Y fue una vida muy difícil, fue una vida muy complicada. Y me imagino también que Samuel a lo mejor tampoco entendería el por qué. Porque a él lo llevan de pequeño, pero no creo que le dieran una explicación siquiera de por qué. Y luego estar en ese lugar con una serie de rutinas, ¿vale? Y la verdad es que dice que en esa época escaseaba. Escaseaba el que Dios hablase, escaseaban los sueños, escaseaban las visiones, con lo cual el estado espiritual de ese lugar era muy carente. Entonces, estar en un lugar sin saber por qué y luego no sentir o no tener lo que se supone que en ese lugar tendría que haber, ¿vale? Que era la comunión con Dios, que era la presencia de Dios, pues el pobre Samuel estaría ahí como diciendo, ¿yo qué hago aquí? ¿Para qué he venido? ¿Para mantener una lamparita encendida? Bueno, yo me recuerdo en mi infancia que cuando eso me sucedía, yo hacía 1000 preguntas y yo no entendía por qué siempre en la iglesia. Yo no entendía por qué los domingos, que todo el mundo salía a pasear o ir a la playa, yo iba de iglesia en iglesia, porque en aquel tiempo mi padre tenía una iglesia en Águilas, otra en Cieza y otra en Murcia. Y íbamos a todas partes. Y yo me recuerdo los domingos, yo andaba mareado en el coche porque en aquel tiempo pues no había las comodidades de hoy. Y luego todo el mundo con sus vacaciones. Sí. Menos nosotros. Ahora, sí que tengo que decir una cosa, y para todos los padres que me están escuchando, que tienen su vida cristiana light con sus hijos, el mejor lugar donde tu hijo puede estar es la iglesia de Cristo. O sea, ni en un parque, ni en una playa. El mejor lugar donde tu hijo puede estar, aunque no te parezca, es la casa del Señor. Y déjame decirte una cosa, está escrito, cada hombre que habitó la casa del Señor fue levantado por Dios. Que ese es el único lugar donde en algún momento Dios les puede hablar. Efectivamente. Entonces, independientemente de lo que uno vea en lo físico, que era un poquito lo que estaba sucediendo con Samuel, es el único lugar donde nuestros hijos van a tener la oportunidad de escuchar a Dios. Y para aquellos padres que dicen, no, es que mi hijo es muy pequeño, es un bebé, es que molesta, es que pasa frío, es que se constipa, es que se acuesta tarde por la noche. Papá, llévalo a la iglesia, aunque se acueste tarde por la noche. Deje que sea impregnado cada día con la presencia de Dios. Deja que en su subconsciente escuche la palabra de Dios a través del pastor. Eso no se va a olvidar, porque si quieres tener un hijo trascendente, vas a tener que ser diferente en la manera de actuar. Exacto. A mí me da mucha pena los padres que apartan de las iglesias a sus hijos. O que castigan a sus hijos con no ir a la reunión de jóvenes o con no ir a la iglesia. Otros que no les obligan. Miren, señores, yo mis hijos hasta que tuvieron 18 años, yo les decía, tú vas a la iglesia. Mientras estés en mi casa, vas a la iglesia.
te guste o no te guste, esté la gente enfadada contigo o no lo esté, te saluden o no, pero tú vas a la iglesia como que yo me llamo Samuel. Eso Pero lo hemos educado. sí, pero fíjate, ¿les obligamos a ir a la escuela? Pero no no a la les iglesia. obligamos a ir a la escuela, a la ¿Estamos locos iglesia. o qué? O sea, a la escuela tú no faltas, que te duele la barriga, tiro para la escuela. Claro, y la iglesia no. Le duele la barriga, ay, pobrecito, sí, quédate Claro, en la cama. luego llegan a jugar a la Play. Luego llegan a la adolescencia, papá, no quiero ir a la iglesia, me quiero ir con mis amigos, los dejamos. Luego encontramos que nuestros hijos llegan a las 2 de la mañana, bebidos, fumando, han tenido relaciones sexuales. Aunque tú, papá, digas, no, eso no lo hace mi hijo. ¿Qué te crees que no? Ahora lo hacen hasta en el día y en el mediodía. Pero ¿sabes qué? No fuimos capaces de tener el valor de decirle el mejor lugar del mundo es la iglesia de Cristo. Exacto. Entonces, si estás todavía a tiempo, dale con todo. Si no, inténtalo. Y si no, te va a tocar orar y ayunar hasta que tus hijos vuelvan a los pies de Cristo. Exacto. Ahora, ese no es el tema. ¿Vale? Pero a mí me pasó y yo hoy doy gracias a Dios por lo que hicieron mis padres. Y yo sé que mis hijos que están en el Señor darán gracias también al Señor. Ya, ¿no? ya las dan. Y ahora, fíjense lo siguiente que estaba recapacitando. Si creemos que Samuel estaba allí porque sabía que Dios iba a hacer algo grande con él, yo lo dudo, ¿eh? Quitémonos esa idea. O sea, Samuel, el pobre, dice, mi madre me ha dejado aquí tirado, estoy aquí con el loco de Elí, con los hijos que son unos cerdos que están ahí fuera en la puerta, y con esta iglesia que está vacía, aquí no funciona nada, lo único que está es la lámpara de Jehová encendida, y a mí Y porque la mantengo yo. Y porque la mantengo yo, y me duermo al lado de la lámpara de Jehová. Esa era la historia, señores, con Samuel. Que sí. Esa fue la historia. Es que leemos la historia y nosotros pensamos que Samuel de chiquitito, pues ya lo sabía todo, se le había revelado el arcángel Gabriel. Y yo creo que no, yo creo que nada que ver, porque de haber sido así, a la primera que Dios le habla, él hubiera respondido. Ahora, dos cosas que quiero hablar en este momento, ¿de acuerdo? Una, es que si estás sufriendo hoy, no permitas que tu vida de ofrenda se convierta en una ofensa, ¿vale? Tenemos que entender una cosa, cuando venimos a los pies de Cristo, nos convertimos en ofrendas. Exacto. ¿De acuerdo? Ya no necesito defenderme, no necesito, soy una ofrenda para el Señor. O sea, por encima de las ofrendas que yo pueda traer a la iglesia, está en mi vida es una ofrenda. Pero no permitamos que nuestra vida deje de ser una ofrenda para convertirse en una ofensa. Muchos cristianos les sucede esto. ¿Qué ocurre? Llega un punto en su vida cuando dejan de ser ofrendas porque están llenos de ofensas. Oh, sí. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto. Hay gente que quizá me está escuchando hoy que un día fueron ofrenda y hoy en día están llenos de ofensa. Vuelve al diseño original, que es ser una ofrenda, porque no vas a funcionar siendo una ofensa, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y lo segundo es, aprende, claro, ¿por qué digo esto? Porque Samuel podía haberse enojado con la vida, enojado con sus padres, enojado con el loco de Elí, con los hijos de Elí, y podía haberse llenado de amargura y de ofensa y haber dejado de ser lo que su madre hizo con él. Su madre lo convirtió en una ofrenda desde el día de nacer. O sea, esto es impresionante. Usted quizá no se da cuenta de la magnitud de revelación que hay en eso, que tu padre y tu madre te conviertan en una ofrenda. Sí. O sea, no lo entiendo, no sé lo que está pasando, pero algún día lo voy a entender. Claro. Por eso Samuel llegó a ser el más grande de los profetas. Supo mantenerse en el lugar donde tenía que estar, a pesar de no entender seguramente nada de lo que le estaba sucediendo. Y creo que eso fue lo que le permitió escuchar a Dios. Creo que eso fue lo que a Dios le dio la licencia para decir, este muchacho está preparado para ser llamado. Entonces, si es verdad, a veces el no entender las cosas levanta o llena nuestro corazón de rebeldía, solo porque no estamos entendiendo un momento o una situación en concreto, en un espacio limitado de nuestro tiempo. Y nos rebelamos y nos llenamos de rabia, y eso nos saca del propósito, eso nos saca de la voluntad de Dios. Y a veces no necesitamos entenderlo todo, y sabemos que siempre lo decimos, pero tampoco permitamos que eso nos saque del plan de Dios. Entonces, la segunda cosa que quiero dejar es que tenemos que aprender a encontrar el propósito en la crisis que tenemos. Samuel estaba viviendo una crisis, claro,
pero encontró el propósito. El problema es que muchos de nosotros perdemos el propósito y no nos damos cuenta, y esta es una frase relevante, muy sencilla, usted ya la sabe, pero siempre hay propósito en tu crisis. Sí. Siempre. Sí. Siempre. En esa enfermedad, en ese problema, en esa situación familiar, siempre hay propósito en tu crisis. El problema creo que perdemos el propósito porque miramos la vida desde los espacios de tiempo demasiado efímeros, demasiado temporales. Quiero decir, solamente nos centramos en lo que estamos viviendo ahora mismo. Y como lo que estamos viviendo ahora mismo no me gusta para nada, ahí es donde yo me revuelvo y ahí es donde yo me salgo del plan de Dios, me salgo de lo que estoy viviendo, ¿vale? Cuando lo que tendría que hacer es mirar más allá, es saber ver más allá del momento que estoy viviendo, porque eso es lo que hace que podamos permanecer y lo que hace que podamos encontrar el propósito en nuestra crisis. Si solo miramos nuestra crisis de hoy y no somos capaces de mirar más allá, de saber que hay un mañana, ahí es donde nos rebelamos y ahí es donde no encontramos el propósito. Ahora, fíjate, Raquel, que tenemos que cambiar un argumento que hay en nuestras mentes. No vivimos para ser los mejores, sino para ser trascendentales. Pues sí. Ahora, ¿qué es ser trascendente? Ok. Es que tiene que ver esto con la Biblia, porque quizá algunos están diciendo, pastor, la Biblia trascendente no está en la Biblia. Yo sé que no está en la Biblia, tranquilos. O sea, yo tonto no soy, lo sé. ¿De acuerdo? Si alguno pensaba que no, eso no está en la Biblia. Yo sé que no está en la Biblia, pero vamos a ver qué significa. Bueno, no está la palabra, pero sí está el concepto. Vamos a ver. Mira, trascendente es que es muy significativo y tiene consecuencias muy importantes, más de lo que cabría esperar. Exactamente, no, la palabra trascendente no se nombra en la Biblia, pero el concepto de trascendente evidentemente sí está plasmado en la Biblia. Entonces, yo puedo ser uno normal o puedo ser alguien significativo que tiene consecuencias importantes más de lo que la gente espera. O sea, qué Claro. bueno es que tú y yo podamos sorprender a la persona que tenemos al lado. Yo creo que la vida es hermosa cuando sorprendemos. Sí. Un matrimonio es hermoso cuando yo tengo la capacidad de sorprender a mi esposa, ¿de acuerdo? O cuando tú tienes la capacidad de sorprenderme. O sea, rompemos la rutina a través de la sorpresa. Exacto. ¿De acuerdo? Es hermoso cuando podemos sorprender a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe. Es bueno que podamos estar, porque todos tenemos un concepto los unos de los otros diciendo, bueno, este no tiene nada, pero qué bueno es cuando podemos traer ese factor sorpresa sobre la persona que estamos al lado. Es impresionante, ¿vale? Es bonito. Entonces, ahora, en latín, la palabra trascendencia quiere decir, atiende bien a esto, porque esto vamos a ver si tiene que ver con la Biblia o no, cualidad que está más allá de los límites naturales. Cualidad que está más allá de los límites naturales. ¿Qué quiere decir eso? Pues es gente que se mueve en fe, es gente que se mueve en el Señor y es gente que se mueve fuera de los límites naturales. Impresionante. ¿Se dan cuenta que está en la Biblia? Claro. Jesús era trascendente. Claro. El apóstol Pablo era trascendente. Exacto. Samuel era trascendente. Moisés era trascendente. Sí, señor. Trascendentes. Claro. Por eso hemos dicho que tal vez la palabra no es pronunciada, no está escrita en la Biblia, pero el concepto, vamos, de sobra. Ahora, fíjate, cosas interesantes. Samuel fue más poderoso que los reyes de Israel. Sí. Nosotros hablamos de Saulito, y hablamos de Davidito, y hablamos de Salomoncito, ¿de acuerdo? Pero ojo con que Samuel se plantara adelante. Con Salomón ya no tanto, pero él fue el que preparó todo ese camino para que Israel fuera pero exactamente. Samuel quitó de rey a Saúl por una palabra de Dios. Los reyes temblaban cuando veían a puso de Samuel. rey a David. O sea, aquí es donde la iglesia tiene que llegar. O sea, y no creo tan solo los reyes, sino todo el pueblo de Israel veían aparecer a Samuel y decían, aquí pasa algo, y temblaban. O sea, tristemente, mientras la gente busca ser popular, hay otros que buscan ser trascendentes. Exacto. Samuel no era el gran conocido, no era el que la gente Es que aplaudía. fíjate, para ser popular simplemente tienes que ser o imitar a otro, ¿vale? Popular puede ser cualquiera. Tú imita lo que otro esté haciendo
y que le esté yendo bien, imítalo, vale, vas a ser popular, pero trascendente va a llevarte o a obligarte a ser como nadie está haciendo en ese momento y a hacer lo que nadie se le ha ocurrido hacer en ese momento. Fíjate, Raquel, que Samuel fue más poderoso que los reyes de Israel, gobernó la nación, llevó la nación de Israel a ser la primera potencia mundial desde la adoración, la oración y la fe en Dios. O sea, desde su cuarto de oración o su altar de oración, gobernó la nación. Sí, imagínate. Esto es impresionante, ¿de acuerdo? O sea, él no tuvo que prodigarse mucho entre la gente, que eso es lo que hace un popular. Uno, para ser popular, tiene que prodigarse de muchísimo y estar siempre frente a los demás, ¿vale? Para que le vean y para que tal. Un trascendente no necesita que nadie le vea. No. Desde su intimidad puede mover todos los hilos. Es impresionante, ¿no? Sí. Así que no tenemos que buscar ser los más grandes, los más populares, los más queridos. Tenemos que buscar ser los más trascendentes. Exacto. Y a mí me alucina cómo este hombre de Dios, Samuel, desde su lugar de adoración, desde su lugar de oración, recibía palabra del cielo y con toda la autoridad ponía y quitaba reyes, cambiaba la situación de la nación y Dios estaba con Israel. Sí. Me fascina. Esto es lo que la iglesia tiene que empezar a aprender en este tiempo. ¿De acuerdo? Dejemos de buscar ser famosos y conocidos y busquemos ser trascendentes. Exacto. ¿De acuerdo? Ahora, algunas verdades. Vamos para allá. ¿Verdades que van a doler o...? No. ¿O qué? No tiene... pues hay verdades que duelen, son necesarias porque son las que sanan. Pero quiero ser amable hoy. Por eso pregunto, ¿son verdades de las que nos van a doler? No. Ok. Mira, yo escribí las siguientes palabras. La victoria sin propósito es otra forma de derrota. Lo vuelvo a repetir. La victoria sin propósito es otra forma de derrota. O sea, ganar sin que haya un propósito en aquello que gano. A la final lo pierdes. Sí, ¿de acuerdo? Digo, mientras la derrota con propósito es otra forma de victoria. Sí. ¿Vale? O sea, esto hay que pensarlo, claro, ¿vale? Piénselo bien, ¿de acuerdo? Pero esto hay que pensarlo. Captas, ¿no? Sí, evidentemente, pero uno es verdad que lo tiene que pensar para que le cuaje. Pero escucha, son palabras profundas. Sí. La victoria sin propósito es otra forma de derrota. Evidentemente. O sea, si lo que yo he ganado no tiene el propósito de glorificar a Dios, perdí. Es que una victoria sin propósito a la final se desvanece porque no produce, no es aprovechable y a la final lo pierdes. O sea, hay gente, por ejemplo, que quiere ser millonaria, ¿vale? Sí. Es que es el ejemplo... Todo el mundo quiere. A ver, es el ejemplo más común, ¿vale? Y una vez que consiguen dinero, no saben qué hacer con ese dinero. ¿Qué es lo que sucede con él? Que es malgastado. Y a la final todo tu esfuerzo lo perdiste porque eso que querías, por no tener un destino, por no tener un propósito, terminaste malgastándolo. Sin embargo, una persona que a lo mejor no está consiguiendo su objetivo, no está consiguiendo tener todos los millones o todas las riquezas que quisiera, ¿vale? Porque tiene un propósito, el dinero que tiene lo sabe bien administrar. Eso es una victoria. En otras palabras, si lo que ganaste no apunta a Jesús y a su reino, no ganaste, perdiste. Exacto. No hay más. No hay más. O sea, ¿de qué me sirve? Mira, Ana, ¿para qué quiero tener un bebé? Claro. O sea, ¿por qué quieres tener un bebé tú? ¿Por qué quieres ganar dinero? ¿Por qué quieres que Dios te levante? ¿Para qué? ¿Y o sea, para qué una iglesia? ¿Para qué quieres que un Dios te haga el ministerio? directivo de una empresa? ¿Para qué quieres que Dios te haga el político más relevante? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Vamos a plantear esto, porque una vez que entramos en Jesús, no podemos salirnos de Jesús. Claro. O sea, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, Raquel, otro pensamiento. El que va detrás del éxito pelea, pero que el que corre detrás del propósito obedece. Sí. ¿Vale? Entonces, hay gente que va detrás del éxito y se va a pasar toda la vida peleando. Hay guerra en su corazón. Ese es otro tema que hablaremos algún día. Porque había creo que era Aitofel, un amigo de David, tenía guerra en su corazón. Y hay un tremendo pasaje que habla sobre la guerra en el corazón, ¿no? Y la necesidad de encontrar la paz de Dios, ¿de acuerdo? Pero
el que busca el éxito va a estar peleando toda su vida, pero el que busca el propósito, todo lo que va a hacer es obedecer a Dios. Sí. ¿Vale? Entonces, no es ser grande, no es ser rico, no es ser famoso, ni reconocido. Dios nos llama a ser trascendentales. Exacto. Y esto es lo que nos hemos perdido de objetivo. Jóvenes, no, yo tengo una banda de música, yo quiero que llenar estadios como Miel San Marcos, como Brunet, como... para. ¿Para qué? Ey, eso no es de Dios. No, pastor, yo voy a ser un evangelista, voy a llenar estadios, miles de semanas. Para un momento, ¿qué estás diciendo? ¿Ese es tu propósito? ¿Que te conozcan, que tengas miles de seguidores? Quiero tener un ministerio como Benny Hinn, como Reinhard Bonnke, como Carlos Anacondia. Frena, porque no vas a ningún lado. ¿No? Entonces es bien importante, ¿no? Entonces, Dios nos llama a ser trascendentales y como iglesia... Pero fíjate, Samuel, es lícito, quiero decir, parece como que ahora no podemos tener pensamientos de grandeza. Y cuando digo de grandeza, lo digo desde el punto de partida sano. O sea, es bueno tener sueños y tener sueños grandes. Es bueno querer ser conocido, etcétera, etcétera, o ser trascendente, ¿vale? Claro que Dios tiene que levantar a gente grande que pueda ser conocida a nivel internacional, porque eso aporta peso al Evangelio. Jesús fue mundialmente conocido, a ver si se me entiende. Él caminaba y las multitudes le seguían, ¿vale? Pero ninguno de esos grandes quiso ser grande. Tú oyes el testimonio de Reinhard Bonnke, por ejemplo, y él nunca soñó con ser grande. No. Tú hablas con Anacondia y él nunca se imaginó ser grande. Empezó limpiando baños, obedeciendo a su pastor. Creo que esa es la diferencia. Creo que, ¿por qué? Porque esa gente caminó buscando la voluntad de Dios. Y por causa de que buscaron el propósito y la voluntad de Dios, es que Dios los puso en un lugar de eminencia, en un lugar de privilegio. Creo que el error está cuando no buscamos hacer la voluntad de Dios, sino buscamos los ojos que nos miren. Creo que ni Reinhard Bonnke, ni Anacondia, ni ninguno de ellos buscaron ser grandes, sino que buscaron hacer la voluntad de Dios. Creo que si empezamos a buscar el propósito de Dios, como tú dices, Dios nos llevará al lugar donde Él ha destinado que tengamos que estar. Y tendremos la madurez y el carácter para poder soportar esa trascendencia, porque luego esa es otra. Una persona que no tiene el carácter para ser trascendente simplemente va a ser popular. Entonces, no sé, está muy bien todo eso, pero busca el propósito, busca la voluntad de Dios y deja que Él te ponga en el lugar donde Él decida ponerte. Mientras que busques la voluntad de Dios, tu carácter va a ser formado de tal manera que sea, donde te depare Dios en tu vida estar, tú vas a poder soportarlo. Precioso, perfecto, así es. ¿Con qué se relacionó Samuel? Porque Samuel se relacionó con algunas cosas para ser trascendente. Si yo quiero ser trascendente, yo voy a tener que tener unas relaciones correctas. La primera cosa con la que se relacionó Samuel fue en el templo. Sí. Se relacionó con el templo. Fíjate que la Biblia enseña que Samuel dormía en el lugar de la presencia de Dios. Tenía una relación íntima con el templo. En este caso sería la iglesia. ¿De acuerdo? En esos días no era el lugar de moda. La gente no buscaba a Dios. No había visión. De hecho, Samuel ministraba y dice que Samuel ministraba al Señor. Sí. Pero ¿alguien se preguntó por qué dice eso la Biblia? Porque no había público. Seguramente, señores. Es que no había nadie. Estaba solo y Elí estaba ciego escuchándolo. Por eso no tenía más remedio. Yo sé que usamos eso, pastor, hay que ministrar al Señor. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero la razón por la cual la Biblia pone esto es porque no había público. No había nadie, señores. No había audiencia. Entonces, aquí yo escribo algo sobre la grandeza que tú acabas de mencionar, pero la grandeza no está en los resultados, sino en el propósito. Claro. O sea, escúcheme, ese tiene mucha gente. No, la grandeza no está en los resultados, está en el propósito. Hay gente que tiene mucha gente, pero está fuera del propósito. Hay gente que no tiene nadie y está en el propósito. Sí. O sea, cuidado con esto. Yo tengo que obedecer a Dios. ¿Vale? Entonces, la grandeza no está en los resultados, sino en el propósito.
Y tenemos que cambiar el chip, ¿no? Entonces, fíjate que cuánta gente que no se sentirá fracasada, no se sentirá frustrada, porque a pesar de estar en el propósito de Dios, no tienen tantos resultados. no están viendo los resultados que humanamente se supone que tenemos que tener para ser grandes, y como no los tenemos, nos frustramos. Cuando la verdadera grandeza es estar haciendo lo que Dios te pide que hagas y estar en el lugar donde Dios te está pidiendo que estés en ese instante. Eso es ser grande. Pero nosotros hemos cambiado la terminología o hemos cambiado el corazón de Dios. Hemos puesto el del humanismo que nos dice que ser grandes es tener muchos resultados, muchos números, mucho dinero, muchos terrenos, muchas casas. Cuando para Dios nada que ver, la grandeza está en saber estar y saber hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, había una relación con la iglesia, con el templo. Esto lo marcó y lo hizo trascendental. Tengamos cuidado ahora porque hay mucha gente por ahí diciendo que mi casa es la iglesia. Cuidado con esta, porque esto tiene un montón de mentiras. ¡Qué peligro! El hogar, la iglesia, cuidado con esta historia, ¿de acuerdo? No nos confundamos. La iglesia es la iglesia y mi familia es mi familia. Yo tengo que llevar mi familia a la iglesia y la iglesia a mi familia. Pero Jesús no viene a recoger casas, no viene a recoger denominaciones, no viene a recoger religiones. Ni hogares. Él viene a por su iglesia, señores. Exacto. Cuidado, porque están entrando todas estas ideologías que yo ahora en casa tengo en mi iglesia. Esto es completamente falso. Tú puedes tener una célula de tu iglesia en tu casa, ¿de acuerdo? Pero mi casa es mi familia, ¿de acuerdo? Y mi familia va a la iglesia y la iglesia formamos el cuerpo de Cristo. A ver, la iglesia es donde el cuerpo de Cristo se reúne. Efectivamente. La iglesia es un local. Y el cuerpo de Cristo es el conjunto de muchas familias y muchos unidas. Hogares, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero no nos liemos. Ahora no hagamos de nuestra familia el cuerpo de Cristo. No, señores. Entonces tiene que haber un pastor, tienen que haber líderes sobre nosotros. Tenemos que estar bajo autoridad, tenemos que formar parte de una gran familia. Y recordarles una cosa, que a veces la familia más importante no es la de sangre, es la familia espiritual. Porque a veces nos tenemos que separar. Lo dijo Cristo, se separarán de padre y madre y de hermanos, ¿de acuerdo? Por seguirme a mí. O sea, tengamos cuidado de esto porque ahora estamos separándonos de Cristo por seguir a la familia. Cuidado con todo esto. Entonces, ¿qué es el lugar? La iglesia de Cristo te impulsa, la iglesia de Cristo te hace trascendente. La relación de Samuel con el templo lo hizo trascendente. Así que si tú quieres ser trascendente, necesitas relacionarte con tu iglesia. A ver, y si tanto nos molesta es porque algo de relevancia tendrá. Quiero decir, es muy fácil decir, hoy no, mi casa ahora es mi iglesia. Ya, pero vayamos al corazón. ¿Por qué de repente tu casa es tu iglesia? ¿Será que a lo mejor has tenido una frustración, has tenido un problemita, has tenido un malentendido y ahora es más fácil retirarte? Ojito y no seamos engañados, porque la realidad es que esa filosofía, porque no voy a llamarla doctrina, porque doctrina solamente es lo que está en la palabra, los apóstoles y los profetas, eso es doctrina. Esa filosofía que se está levantando en la iglesia, normalmente la levantan gente que tienen dolores en el corazón sin confrontar y sin sanar. Totalmente. Ojo. Entonces, se relacionó con el templo. Número 1, tu relación con el templo te hace trascendente. Número 2, la voz de Dios. ¿De acuerdo? Samuel se relacionó íntimamente con escuchar la voz de Dios. Sí. Interesante que la Biblia dice que no conocía a Dios, pero escuchaba la voz de Dios. Escúchenme bien esto. Yo he escrito algo que lo creo y es algo que Dios me reveló a mí, pero creo que el gran error de la iglesia de hoy es que enseñamos a los nuevos creyentes a hablar con Dios antes de escuchar a Dios. Recordar que la oración es pedirle a Dios aquello que hemos escuchado. Estamos enseñando a la gente antes a hablar con Dios que escuchar la voz de Dios. Y aquí Samuel no sabía todavía hablar con Dios, pero sabía escucharle. Pero lo escuchó. Ciertamente lo escuchó. Sí es verdad que hemos
wow, hemos subido esto de escuchar a Dios a un nivel tan místico Ujú. y que se ha convertido en algo tan inalcanzable, a lo cual se traduce que tenemos que tener un máster de años de cristianos. Para escuchar la voz de Cuando Dios. Samuel era un niño que es que no tenía relación con Dios, porque en ese lugar pues estaba complicado, Ujú. a modo que escuchaba a Dios y ni siquiera sabía que era Dios. Y su maestro tampoco supo decirle que era Dios. Hasta después de 3 veces ya le dijo, ostras, si no soy yo y aquí solamente estamos 2, quiere decir que hay algún tercero que será Dios que esté hablando. Efectivamente. Claro. Y luego fíjate qué importante esto. La Biblia enseña, mis ovejas Oye mi voz. oyen mi voz. No es mis ovejas me hablan. No es Sí. mis ovejas cantan. No es mis ovejas oran. Es mis ovejas oyen mi voz. Yo necesito, si no escucho la voz de Dios, da igual los años que lleve en la iglesia, el primer paso que te toca hoy es recibir a Jesús de nuevo en tu corazón. Porque si soy oveja del Señor, tengo que escuchar sí o sí la voz de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, la relación de Samuel con la voz de Dios lo hizo trascendente. Sí, Así cierto, que, le cambió la vida. Efectivamente. Y vamos a uno más, ¿de acuerdo? La tercera cosa que se relacionó este joven para ser trascendente fue con el sacerdote Elí, con el ciego, con el hombre que no tenía visión, con el que llevaba mal a su familia y tenía el templo hecho una porquería, ¿de acuerdo? Con él, ¿de acuerdo? Samuel tenía una relación íntima con Elí, que era su autoridad. Escúcheme, su autoridad, ¿de acuerdo? Claro. Porque el tema de la autoridad, a veces buscamos la autoridad perfecta, pero es la autoridad puesta por Dios. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, Samuel oía a Elí, y déjame decir esto para los que tengan entendimiento. Es interesante que la voz de Dios suena como la de tu autoridad. Sí, Porque fíjate. cada vez que Samuel escuchaba la voz, se iba a ver a Elí, porque sonaba a Elí. Pensaba que era Elí. Y ahí lo dejo para el que tenga entendimiento, pero a veces no nos damos cuenta Exacto. que Dios está hablando más de lo que nosotros que queremos escuchar, ¿no? Entonces, Pero como no tenemos esa sensibilidad o esa naturalidad, ¿me entiendes? De escuchar la voz de Dios, pensamos que la voz de Dios suena a rayo, ¿no? Entonces, como salen las pelis que van a claro. poner ahora en Semana Santa. Claro, ¿me entiendes? Si para nosotros la voz de Dios, escuchar la voz de Dios fuera algo natural, algo del día a día, algo de nuestro diario vivir, nos daríamos cuenta que si hay algo que Dios hace, es hablar todos los días. Efectivamente. El problema es que nosotros no estamos siendo sensibles ni estamos teniendo el discernimiento para decir, oye, esto es Dios hablando. Ujú. Porque lo hemos subido y lo hemos relevado a niveles tan altos, ¿vale? Que no somos capaces de traducir que en el día a día Dios habla. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Ujú. Entonces, fíjate que Samuel escucha la voz de Dios y se va a ver Elí. ¿De acuerdo? 3 veces. Y Samuel no pudo conectar con la voz de Dios. Se iba a ver a Elí. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, interesante que cada vez que Samuel experimentaba algo, iba a ver a Elí. ¿De acuerdo? O sea, hasta que en una ocasión Elí le da la clave a Samuel de qué hacer la próxima vez que escuchara la Claro, voz de Dios. Elí le dice, oye, La próxima vez dice, claro, estarás oyéndome a mí y pensarás que soy yo, pero te aseguro, yo estoy durmiendo, no te estoy hablando yo. ahora déjame darte una frase muy importante, ¿de acuerdo? Sin Elí, Samuel no hubiera alcanzado nunca su destino. Escúcheme bien, ese pobre hombre ciego, ¿de acuerdo? Supo hablarle y darle el destino correcto a Samuel. Sí, ¿Qué quiero decir con esto? Por eso la palabra de Dios dice, escuchad a vuestros pastores o vuestros profetas o vuestros líderes y seréis prosperados. Lo dice la Biblia. sí, ¿De acuerdo? El destino de tu vida está en los labios del hombre que Dios ha puesto delante tuya. Él te va a ayudar a reconocer en el momento adecuado lo que tienes que reconocer para poder caminar. Es interesante que hoy la gente hace y luego pregunta. o determina y luego pregunta. Pero muy pocos preguntan para saber qué hacer. Sí. Pero hoy en día... No, Lo típico es, Dios me ha dicho. Sí.
Claro, si Dios te ha dicho, ¿qué voy a decirte yo? Claro, si ya Dios te habló, No tengo nada más. Pero ¿qué piensa usted? O sea, no, Dios me ha dicho, ¿qué piensa usted? No, son dos preguntas incompatibles. no, yo no puedo pensar. O sea, a mí cuando me viene una gente, Dios me ha dicho, ok, chao. ¿Qué quieres que te diga? ¿A qué vienes a decirme? Dios me ha dicho, ¿usted qué opina? Lo siento, pero es incompatible una pregunta con la otra. Ya no podemos dar nuestra opinión. Cuando Dios habla, el resto enmudecemos. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate, Raquel, que la palabra preguntar originalmente se usaba para llegar a lo más profundo del mar. O sea, cuando uno preguntaba es que quería llegar a lo más profundo del mar, ¿de acuerdo? Sí. Pero también era someter mi voluntad a la respuesta. Cuando hoy en día preguntamos... Pues sí, y hacemos lo que queremos. Bueno, cuando alguien en la antigüedad preguntaba, era porque iba a escuchar lo que le tenían que decir, iba a someter su voluntad a la respuesta que le iban a dar. Claro. Escúchenme bien, esto es muy importante. Entonces, nos hemos olvidado del valor de preguntar. Cuando yo voy a preguntar es porque yo quiero someter mi voluntad a lo que me van a responder. Por eso es tan importante saber a quién uno le pregunta. Porque es que a veces preguntamos a quien no tiene la respuesta y metemos los errores más garrafales de nuestra vida. Y a quien tenemos que preguntar, por lo que sea, no vamos y le preguntamos. De hecho, termino con esta frase porque tenemos que terminar. Tu destino está relacionado con obedecer y no con hacer. Exacto. Escúchame bien, con obedecer. Para obedecer yo tengo que preguntar. Sí. Y no con hacer. O sea, deja de hacer, ¿vale? Y luego obedecer. Obedece primero y haz lo que has preguntado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante y no lo podemos olvidar. Así que 3 cosas que hemos aprendido. Samuel fue trascendente porque estaba relacionado con el templo, relacionado con la voz de Dios y relacionado con su autoridad. ¿Hay otro más? Hoy no nos da tiempo. No nos da tiempo. Pero vamos a orar y bendecir cada vida. Sí, Señor. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella, Señor, nos sostiene, nos levanta y nos guía. Señor, bendecimos en este día, Señor. Señor, cada persona que nos ha estado escuchando, pedimos que tu palabra les guíe. Señor, que tu palabra nos lleve a toda la verdad. Padre, y si es cierto, necesitamos como hijos de Dios en este día, Señor, y en esta vida, como hijos tuyos, ser absolutamente trascendentes. Señor, hay un mundo, Señor, que espera que nosotros como hijos tuyos vivamos trascendentalmente. Señor, no buscando lo nuestro propio, sino buscando en todo momento que tu reino sea establecido y tu voluntad sea hecha. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a ser obedientes. Señor, ayúdanos a vivir en el lugar de tu presencia. Señor, ayúdanos a no mirar con nuestros ojos carnales, sino ser, Señor, elevar, Señor, nuestra mirada, elevar nuestro espíritu, someter nuestras emociones a la obediencia de tu palabra para poder vivir vidas trascendentales y transformar, Señor, este mundo que tú nos has dado por herencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que hayan sido súper edificados todos y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Así que nos vemos en una semana, el Señor les bendiga y vamos a ser trascendentes, ¿no, Raquel? Vamos a ser trascendentes hasta la semana que viene. Un abrazo.
Porque nos amas tanto que haces de lo imposible